Bueno, bienvenidos a todos a un nuevo ciclo de estas conferencias internacionales. Me presento, soy la abogada Cecilia González Ruman, actual presidenta de Abogacía Litigante Unida. Este evento lo organizamos en conjunto con la gente de Lumen Gentium Perú, la Barra Latinoamericana de México, Delegación Perú y el Ilustre Colegio de Abogados de Sullana. Hoy nos va a acompañar en esta presentación la doctora María Elena Herrero Muciño, de Ciudad de México, y ella nos va a estar exponiendo sobre derechos de las víctimas en el proceso penal. María Elena es abogada litigante, especialista en derechos humanos y género. Bienvenida, María Elena, y te paso la palabra. ¿Qué tal, doctora? Mucho gusto y muchas gracias. Muy agradecida por la invitación que me hicieron y por permitirme participar el día de hoy en este evento tan importante de carácter internacional. Muchísimas gracias. Es un placer saludarla. Y sí, cómo no, el día de hoy, como ya lo mencionó, vamos a hablarles un poquito de lo que son los derechos de las víctimas en el proceso penal. Antes que nada, tenemos que conocer específicamente quién es o quiénes son las víctimas en el proceso penal, a quienes se les considera. De conformidad a la Ley General de Víctimas, que es una ley que tenemos aquí en México, de carácter general, es decir, es obligatoria para toda la República, independientemente de que cada entidad federativa tiene su propia ley de víctimas. La ley general viene siendo el instrumento que en el cual puede contener todo este decálogo y catálogo de lo que son las víctimas, de lo que son sus derechos y las facultades, prerrogativas y trato que debe de recibir, incluyendo los procedimientos para las actuaciones de las autoridades ministeriales, jurisdiccionales, policiales, periciales, que siempre deben de conducirse con la perspectiva de víctima. Y en esta ley general nos dice que la víctima es la persona sobre la que recae la conducta delictiva o la conducta dañina, porque sabemos que no todas las conductas que nos pueden causar un daño son delitos, si es que no están especificadas y tipificadas en un catálogo como aquí le llamamos al Código Penal. Pero vamos a hablar en este caso de conductas que fueran delictivas, conductas que son un delito, conductas que la ley sanciona como delito. Entonces, la víctima es aquella persona sobre la que recae la conducta. Y hay dos tipos de víctimas. La víctima, bueno, de hecho, perdón, hay tres tipos de víctimas. La víctima directa, como la palabra lo dice, es la víctima sobre la que recae la conducta de manera directa. Por ejemplo, en un delito de homicidio, donde la conducta es al que prive de la vida, la víctima directa evidentemente será la persona que perdió la vida en este evento, la persona occisa, la persona a la que se le privó de su vida de manera violenta o de manera accidental, porque puede ser de forma dolosa o puede ser de forma culposa, como en un accidente, etcétera. Esa persona es la víctima directa. La víctima indirecta son todas aquellas personas que pertenecen al círculo más cercano de la víctima directa. Esto nos dice también la Ley General de Víctimas y a saber, pues lo son la familia, ¿verdad? Sabemos que las familias, bueno, ahora hay familias de muchos tipos, hay familias biparentales, homoparentales, familias que se componen de la mujer, la madre de este y los hijos, o el papá solito con los hijos, etcétera. Pero al final del día son la familia más cercana. Hablando de una construcción típica, por hacer una referencia, sin menoscabo y con todo el respeto de todos los tipos de familia que hay, porque la familia pues es una construcción social y no jurídica, vamos a hablar de una familia donde hay el papá, la mamá, los hermanos. Entonces aquí la víctima directa, con el hecho que acontece, ya sea que le prive de la vida, ya sea que le atente en cualquiera de sus esferas, física, emocional, psicológica, económica, patrimonial, sexual, por redes, por medios, porque ahora lamentablemente, con el aumento de las formas de violencia hacia una persona, vamos a hablar ahorita hacia las mujeres, por ejemplo, pues se han desarrollado nuevas formas de violencia y con esta nuevos tipos penales y se han tipificado en una ley donde te habla específico, por ejemplo, para víctimas mujeres, Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, que es otra ley general de obligación nacional que deviene
precisamente de sentencias de la Corte Interamericana contra México, específicamente la sentencia de González, Herrera y Ramos, que viene siendo una que se conoce como campo algodonero, que es una sentencia que todos en América Latina conocen, y en donde la Corte se conduce con género, con perspectiva, y condena a México por el homicidio de estas mujeres y muchas más en Ciudad Juárez. Entonces, aquí esta sentencia nos habla y nos ordena de que tienes que emitir leyes que protejan a las mujeres, que tutelen sus derechos, entre otras cosas, políticas criminales, una cuestión de reducir los estereotipos, la discriminación por género, los machismos, la misoginia, etcétera. Y bueno, en este caso vamos a hablar de una víctima directa mujer por un delito que la priva de la vida. ¿Cuáles son o quiénes son sus víctimas indirectas? Sus padres, porque es evidente que aunque la conducta no recaiga en ti directamente, te afecta lo que le sucedió a la víctima porque es tu hija, porque es tu hermana, porque es tu madre. Entonces, porque es tu pareja, porque es tu esposa. Entonces, estas personas que se ven afectadas con la conducta que le aconteció a la víctima directa, son conocidas como víctimas indirectas y la ley les reconoce el derecho pues a la reparación del daño, a una satisfacción que viene siendo una disculpa pública, una, un reconocimiento. Por ejemplo, aquí tuvimos una víctima que se llamaba Digna Ochoa, que era una activista. Ella pierde la vida en un evento trágico, la privan de la vida. Al final del día y después de las sentencias, tenemos ya como forma de satisfacción que es parte de una reparación integral, que no solo es una indemnización monetaria, sino también cuestiones de un proyecto de vida y de víctimas indirectas que quedan es, desprotegidas, porque podemos pensar, por ejemplo, los hijos de esa víctima, ¿no? Dependían de ella, los padres dependían de ella. Entonces, estas víctimas por eso son contempladas por la ley, para que no queden así, en desprotección, para que no queden en el desamparo. Al contrario, la ley las tutela y las protege. Y entonces ahora tenemos, como les decía, nosotros tenemos una calle que se llama Digna Ochoa y es precisamente donde se encuentra la Fiscalía Central de Investigación de la Ciudad de México. Estas son formas de reparación también que son satisfacción, son una manera del Estado de resarcir post-mortem a las víctimas, reconociéndoles su calidad, reconociendo el hecho que pasó y la falencia del Estado que no alcanzó a tutelar sus derechos o a protegerlas de alguna forma. Y tenemos la víctima potencial. Las víctimas potenciales son víctimas que por sus actividades caen en esta clasificación. Las madres, por ejemplo, que buscan justicia, las madres de mujeres que pierden la vida de manera violenta, se convierten en activistas, se convierten en luchadoras sociales, representan colectivos, llevan a cabo acciones de empoderamiento y también de grupos de presión contra el gobierno exigiendo justicia, esclarecimiento de los hechos, sentencias, que realmente se investigue con debida diligencia, que es otro derecho que tienen las víctimas, una investigación con debida diligencia. ¿Qué es eso? Pues una investigación inmediata, eficaz, con perspectiva, donde realmente se hagan acciones tendientes a esclarecer el hecho y no simple y sencillamente de trámite y de rutina. ¿Para qué? Para que se encuentre a la víctima con vida, para que, de no ser así, lamentablemente, se resuelva el caso, no se deje impune, se pueda dar una sentencia y un proceso a los integrantes responsables del mismo hecho. Y estas mujeres que hacen esta función, lamentablemente, muchas, por lo menos aquí en México, han perdido la vida de manera violenta, al igual que sus hijas. Tenemos el caso de la señora eh, Escobedo, Marisela Escobedo. Hay un documental muy interesante que se llama Las tres muertes de Marisela Escobedo. Ella era madre de una chica que se llamaba Rubí, que fue privada de la vida, cometieron un feminicidio su pareja, él es absuelto, lo dejan en libertad del tribunal, ella empieza una lucha, al final pues se logra establecer que él fue el responsable, pero a la postre y desgraciadamente ella pierde la vida a manos de un ataque armado.
Y esta es la parte donde dices, bueno, estas víctimas, ¿qué requieren? ¿A qué tienen derecho? Bueno, a una protección especial del Estado. El Estado debe tutelarles precisamente la vulnerabilidad que tienen, ya no solo como víctimas que fueron indirectas de un hecho, sino como ahora posibles blancos de acciones delictivas en represalia a los intereses de las víctimas que ellas mismas representan. Tenemos también en ese rubro a los periodistas que también aquí sufren muchos ataques, también son un grupo vulnerable y son víctimas potenciales, y entre otros activistas de cuestiones de medio ambiente, oposición a la construcción, por ejemplo, de más de que se destruyan los corales en el mar, que se destruyan la selva, que haya una tala desmedida, etcétera. Todos estos activistas también forman parte de estas víctimas potenciales por sus actividades, porque con ellas atentan contra otros intereses que lamentablemente a la postre algunos llegan a perder la vida. Tenemos terribles casos. Ahora que mencionábamos, por ejemplo, el del santuario de mariposas monarca, aquí perdimos también a un gran activista que se dedicaba a la defensa de los derechos de estos animalitos, ya que no se destruyera su hábitat. Y bueno, ya sabiendo quiénes son las víctimas, ubicándolas perfectamente, pues bueno, pasamos a la otra parte. ¿Cuáles son los derechos de estas víctimas? ¿Qué es lo que el Estado contempla para ellas? La Ley General de Víctimas establece que deben de ser tratadas con respeto, con dignidad. En todo momento se les debe permitir el acceso a la carpeta de investigación, se les debe de recabar los datos de prueba, se les debe de apoyar con las diligencias que la víctima solicite, como recabar testimoniales, inspecciones ministeriales, investigaciones de comunicaciones, entregar, por ejemplo, dispositivos móviles para que se aperturen y se pueda extraer la información que ahí se encuentre para efecto de localizar a alguna víctima que esté extraviada o para saber realmente cómo fueron los hechos. Hay varios principios aquí, como yo les decía, el de debida diligencia, que es muy importante, que nos habla de una investigación inmediata, eficaz, con perspectiva, con resultados. Nos habla también de las medidas de protección. Esto es una parte muy importante y forma parte de una debida diligencia. Es el hecho de que a la víctima, ya sin necesidad incluso de hacer una denuncia, con el solo hecho de manifestar, en el caso de una mujer que siente acoso, que siente inseguridad, que tiene temor, se le decretan de inmediato estas medidas a partir de la Ley General de Víctimas en correlación con la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia de las Mujeres. Y estas medidas de protección, que no solo son para mujeres, son para todos, consisten en que unos elementos de la policía se van a presentar a tu domicilio cada tercer día, van a recabar información, van a percatarse y constatar que te encuentras bien. Y bueno, están constantemente en comunicación telefónica y de manera personal con la víctima. La otra parte de esta medida consiste en algo que llamamos aquí apercibimiento, que es que los policías de investigación, por mandato del Ministerio Público, se presenten al domicilio o al lugar de trabajo o a donde encuentren al agresor, al supuesto agresor, y le aperciban de no acercarse a la víctima, no molestarla, so pena de que sea detenido y se le imponga un arresto por ciertas horas como una multa, etcétera. Y esto es otro de los derechos de las víctimas. Entonces tienen derecho a una protección, tienen derecho a una investigación con debida diligencia, por supuesto, a un trato respetuoso, a que nunca se atente contra su dignidad. Hay otro principio de no criminalizar a la víctima. ¿Qué es criminalizar a la víctima? En el caso, por ejemplo, de mujeres, se da mucho por cuestiones de estereotipación, que si la mujer pierde la vida y estaba en la calle o estaba en una fiesta, criminalizarla es el hecho de que la autoridad pretenda, y muchas veces la sociedad también lo hace, el trasladar la responsabilidad del agresor a la víctima, diciendo que la víctima se colocó en esa situación y lo provocó. O bien lo merecía, se lo buscó porque andaba en la noche, porque se vistió así, porque no investiga con quién sale, y como que fue una fiesta y no sabe quiénes estaban, etcétera. Cuestiones así que al final del día hacen que supuestamente la víctima sea la responsable de lo que sucedió y no la persona que lo cometió. Por último, la revictimización lo es el hecho de que no se le recabe la entrevista de manera respetuosa en el lugar que debe de ser. Por ejemplo, para delitos de tipo sexual debe de haber un lugar en especial o en específico. Tiene que estar apoyada también con un asesor o asesora jurídica. Este es otro de los derechos de las víctimas,
que el Estado les va a proporcionar un asesor público y si es su deseo, pueden nombrar un asesor particular. Por supuesto que el Ministerio Público, al ser el rector de la investigación, debe de tutelar en todo momento derechos humanos, incluyendo que si percibe que el asesor que presenta a la víctima no cuenta con las suficientes habilidades o conocimientos, ella interviene o él interviene para que se le dé también un asesor público y no quede en ningún momento en desprotección y siempre esté enterada de los derechos y del procedimiento. Otra de las partes también aquí para las víctimas, tenemos aquí nosotros regiones de grupos originarios y cuando la víctima pertenece a grupos originarios, se le debe de proporcionar un intérprete, porque aquí en México se hablan más de 100 lenguas, entonces se le debe proporcionar un intérprete para que quede claro que comprende perfectamente lo que se está diciendo dentro de la investigación y dentro del procedimiento. Asimismo, también hablamos de la no revictimización, como lo es el recabar datos, por ejemplo, en situaciones de estos delitos tan específicos, en varias entrevistas o que se le hagan varias valoraciones psicológicas. Solo se le hace una valoración psicológica y se le recaba máximo 2 entrevistas cuando son hechos tan traumatizantes, porque el hecho de que esté la víctima recordándolos, volviéndolos a mencionar, la hace revivir el momento revictimizante y con esto se le revictimiza más. Además de todo esto que estamos comentando, la víctima también tiene derecho a algo muy importante. Lo contempla la Constitución aquí, tenemos en el artículo 20, apartado C. Nosotros tenemos dividido el artículo 20 en apartado A, que son disposiciones generales, B, para las personas imputadas, C, para las personas víctimas. En el apartado C establece claramente, así en correlación con nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, que la víctima tiene derecho a una reparación de daño. Y la reparación de daño es un concepto muy integral. No es solamente una reparación, por ejemplo, por cuanto hace al costo de las valoraciones psicológicas, sino también contempla, por supuesto, todos los gastos que ha generado el procedimiento para la víctima, de traslado, de viáticos, de dejar de trabajar, por ejemplo, de que le descuenten en el trabajo, etcétera. Por ejemplo, una víctima que deja encargados a sus hijos y tiene que pagar por estos, o una víctima que tiene que tener servicios de enfermería en su casa o que requiere terapias, todo debe de estar dentro de la reparación de daño. Todo debe de contemplarse. Hay un lucro emergente, que es un gasto que surge cuando se da este suceso y tú no lo contemplabas y tienes que erogarlo porque tienes que pagar gastos de abogados, de médicos, peritajes, etcétera. Y hay un lucro cesante, que es lo que tú estás dejando de obtener, ya sea porque perdiste tu trabajo y estás en una terapia, o porque estuviste internado, o porque faltaste y te dieron de baja del trabajo, etcétera. Todo aquello que tú dejaste de obtener también forma parte de esta reparación de daño. Y estos son básicamente los derechos más importantes de las. Y, por supuesto, el derecho más fundamental de acceso a la justicia, que es que no se le denegue la justicia y que no se le retarde ni por Ministerio Público, ni por policías, ni por peritos, ni mucho menos por jueces. Para ello también, si no contamos, todas las víctimas cuentan con la garantía judicial que está establecida en el 8.1, 8.2 de la Convención en correlación al 25, que es la obligación de la tutela efectiva. La protección de todas las partes del procedimiento, pero hoy que estamos hablando de las víctimas también. Nosotros aquí, la víctima puede aportar pruebas, por supuesto, a través del asesor y puede, posterior a la etapa intermedia, constituirse como coadyuvante y ofertar pruebas, presentar recursos, inconformarse, amparos, etcétera. Y es muy importante porque antes la víctima no tenía un papel. Era un papel como tras bambalinas el que hacía ella y muchas veces no se le reparaba el daño porque prescribía la reparación de daño y no había forma. Ahora sí, para muchos procedimientos, para que tengan muchos beneficios, los imputados requieren como requisito sine qua non reparar el daño de las víctimas. Así es, doctora. ¿Cómo ve? Traté de resumirlo un poquito. Muchísimas gracias. La verdad, súper interesante escuchar un poco la realidad que viven allá en México, que no, tampoco es tan diferente a la que vivimos acá en Argentina. Así es. Sí, te
Te consulto lo siguiente, Elena. ¿Actualmente existen lo que son programas de asistencia a la víctima por parte del Estado allá en México? Sí, nosotros tenemos aquí un fondo para víctimas. Hay un fondo nacional para víctimas porque muchísimas veces estamos de acuerdo que los justiciables no cuentan con recursos, ¿no? Entonces, no cuentan con recursos suficientes o incluso sus familias los abandonan. He tenido casos de, por ejemplo, de accidentes de tránsito donde la aseguradora no responde para ello y entonces el justiciable se queda sin el apoyo y no hay manera de reparar este daño en sus posibilidades, ni siquiera porque hay procedimientos económicos coactivos que te pueden embargar bienes. Pero si tú no tienes de ningún bien, no tienes la posibilidad real, entonces este fondo de víctimas aplica, las víctimas pueden solicitar el apoyo del Estado para que se les cubra, incluso con este fondo también se contempla, y digo se contempla porque muchas veces es la situación que vivimos, no se materializa al 100% lamentablemente, porque también incluso el Estado a veces refiere no tener los recursos. Entonces tienes que recurrir al amparo para que el juez federal ordene que se entreguen y se liberen esos recursos. Porque al final del día el Estado ha contraído una obligación convencional. Todos aquí estamos, la mayoría de los países de América Latina, pues estamos sujetos a la jurisdicción de la Corte y la Corte, pues a lo que dicta la Convención. Y la Convención también contempla la reparación de daño. Entonces aquí lo que se hace es que la, este fondo de víctimas actúa y otorga fondos, por ejemplo, para las cuestiones de la terapia psicológica, rehabilitación médica, incluso si la víctima lo requiere, pues que también se le apoye con los gastos de traslados, de dónde quedarse, de viáticos, etcétera. Sí, sí existe una comisión ejecutiva que protege a las víctimas. Sí, sí existe aquí. Bien. Y a modo de cierre, qué considerarías a título personal de qué mejor se podrían implementar para fortalecer la protección de las víctimas? Bueno, yo considero que sí necesitamos todavía mucho trabajo en el sentido de la protección efectiva de las víctimas. Lo que sucede es que ahorita estamos teniendo muchas víctimas, por ejemplo, en cuestiones de amenazas, de acoso, sobre todo grupos vulnerables, que aquí, por ejemplo, dentro de todos los grupos de víctimas, te encontramos unos grupos en específico denominados grupos vulnerables. Es decir, un ciudadano puede ser víctima de un robo, por ejemplo, pero tenemos personitas que están tipificadas como víctimas vulnerables y quienes requieren este refuerzo especial, este toque diferenciado que le llamamos en la ley, esta tutela efectiva ampliada cuando son menores, infancias, adolescencias, mujeres, adultos mayores, personas de la comunidad LGTB, grupos originarios o indígenas, personas migrantes y personas con alguna discapacidad. Entonces ellos requieren una protección especial y muchas veces no alcanza la protección que se da para ellos, ¿no? Entonces yo considero que debería de reforzarse la protección a víctimas, debería facilitárseles el acceso a los fondos de este fondo mismo que yo comento, para que no dejen muchas veces, dejan la contienda legal porque ya no tienen recursos y porque también el proceso es muy largo y es muy desgastante. Entonces, la carga de trabajo es tan grande que sí, muchas veces los ministerios públicos no pueden, tienen 3,000, 4,000 carpetas por mesa. Entonces, humanamente también ellos no pueden. Yo creo que también convendría muchísimo ampliar la infraestructura, que haya más agencias, que haya más personal para que se pueda atender de mejor manera y más efectiva a las personas, porque si no, no hay ni siquiera el tiempo para escucharlas como se necesita. Y cada víctima es muy particular, por supuesto. Entonces, cuando tú quieres resolver o investigar con perspectiva, sobre todo, tienes que conocer todo el panorama por completo, porque precisamente tú no sabes, uno no, los orígenes de ciertas conductas. Muchas veces tocan casos de
mujeres que tienen calidad de imputadas, de investigadas por supuestas violencias contra infancias, ¿no? Y, y el perito en psicología que atiende esas infancias dice que la infancia maneja un lenguaje que no le corresponde, que es tendencioso a afectar a la madre. Y todo esto se tiene que investigar para ver si hay asimetrías de poder, por ejemplo, misoginia, cuestiones de estereotipo contra ella, cómo es la dinámica familiar realmente. Entonces, esto implica pues que intervengan antropólogo social, psicólogo, eh, y son recursos que el Estado muchas veces no tiene y que no se dan, y entonces afecta porque la investigación queda sesgada y ya no se sabe realmente qué pasó, y al no saberse qué pasó, cómo fue el contexto, pues no se genera una justicia justa, por decirlo. Sí necesitamos más infraestructura, necesitamos más ministerios públicos, más peritos. Tenemos no muchos peritos, por ejemplo, en ciertas áreas, entonces pocos peritos cubren una ciudad muy grande. Por ejemplo, aquí la Ciudad de México viven 30 millones de personas, entonces es muchísimo. Se necesita más recursos, más infraestructura y más apoyo. Y Elena, la última pregunta. Te consulto, ¿actualmente allá lo que son los organismos tanto públicos como privados tienen lo que es capacitaciones obligatorias en materia de género o no? Sí, sí. De hecho, están todos obligados para tomar cursos de perspectiva de género. Así es. A partir también de esta sentencia de Campo Algodonero, todos Ujú. los órganos del Estado tienen que ser sensibilizados en materia de género. Y de hecho, por eso la Corte ha emitido una importante cantidad de, son cuadernillos que le llaman, pero se me fue el nombre, pero bueno, son los cuadernillos donde vienen y se habla, por ejemplo, tenemos el de perspectiva de género, por ejemplo, de mujeres en situación de privación de la libertad, perspectiva, protocolo de actuación de la Suprema Corte de Justicia en tratándose de procesos donde intervienen infancias y adolescencias, perspectiva, cuadernillo para aplicación de perspectiva de adulto mayor, por ejemplo. Sí están obligados, y de hecho la Corte emite constantemente y dan muchos cursos. Y la Suprema Corte de Justicia constantemente hay diplomados, talleres, foros, precisamente para hablar de la aplicación de perspectiva de género. Ya nuestras jurisprudencias lo tenemos como obligatorio. Antes, si llegaba alguna cuestión penal de violencia familiar, muchas veces se procedía a la vinculación, pero ahora, si dentro de la carpeta de investigación no se ve que el Ministerio Público haya realizado el análisis con perspectiva, que es realmente conocer cuál es el rol y la dinámica de las personas que intervienen, si no existe, por ejemplo, en mujeres víctimas algunas cuestiones de que son psicológicas, son importantes, como algún síndrome paradójico de la víctima, alguna cuestión de transigir ciertas conductas por vinculaciones económicas, que es muchas veces el caso, ¿verdad? Porque no trabaja, ya no estudió, etcétera, y tiene que estar ahí porque no tiene otra forma de vivir, o tiene hijos pequeños, sufre la violencia, pero no tiene redes de apoyo, no tiene familia que la apoye. Entonces, todo eso se debe de valorar con la perspectiva de género desde la situación real de la víctima. Entonces, ahora, si ya no se da ese estudio, ese análisis con perspectiva, ya es procedente impugnar esa vinculación, o de hecho no se da. El juez ordena al Ministerio Público que lo realice, que investigue realmente con perspectiva, para ya no juzgar sesgado, ¿no? No nada más cuadrado, sino ver todo el entorno. Sí, sí lo es, aquí ya es obligatorio. Bueno, muchísimas gracias, Elena, por tu tiempo, por la ponencia, y los invitamos a todos a participar en las próximas ponencias que van a estar publicitadas en nuestras redes. Y nuevamente, muchas gracias por tu tiempo y por compartir tu conocimiento. Muchas gracias a ti, doctora. Muchas gracias a todos. Fue un placer. Muchas gracias. Hasta luego.